Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Muy buenas noches, les saludo como pastor con la paz de Dios, que la paz penetre en su corazón y en su casa. Quiero hablarles esta noche de una palabra no normal de conversación, pero que es interesante analizarla. Es la palabra desorientación. Es una palabra que no la encontramos en el texto original de la Biblia. Sin embargo, hay palabras parecidas o similares con un significado bastante parecido que hacen que podamos charlar de este tema. En la Biblia usted va a encontrar la palabra errante. Andar errante significa justamente salir a los caminos pero sin tener ningún destino prefijado, o vagar por el mundo, es decir, salir y que uno ande por donde sea, sin importar o no teniendo en cuenta el destino al cual quiero llegar. La desorientación es parecida. Yo quiero conversar un poquito, introducir el tema para que usted vea lo importante que es, con un episodio que ocurrió hace 2 años atrás, en el año 2020, en el mes de enero. Un famoso basquetbolista norteamericano de nombre Kobe Bryant, que 20 años jugó en la famosa liga de básquetbol norteamericana, la NBA, ya estaba retirado y estaba haciendo un viaje acompañado de 7 personas y su hija de 13 años. Tenían una invitación, tenían que llegar a un destino. Para llegar a ese destino necesitaban trasladarse en forma aérea, y este hombre contrata un helicóptero. El día no era bueno, el día estaba con una bruma bastante espesa, tormentoso, y fue a conseguir un piloto que no tenía toda la experiencia necesaria. Por ejemplo, tendría que haber dicho: no, con este clima no vamos a viajar, yo no lo puedo llevar. Pero pareciera que después de un año de investigación que tuvo un comité de investigación, la pericia que se hace normalmente, llegó a la conclusión de que aquel piloto no tuvo el suficiente argumento como para negarle ese viaje a una estrella ya retirada, pero importante, un hombre importante, muy famoso en Estados Unidos. Así que aceptó el viaje, llevarlo. Y por otro lado, ese hombre, si bien tenía cursos, todo lógico, de manejo, pareciera ser que no tenía la aptitud para hacer un vuelo mediante instrumentos. Y así fue que en determinado momento, en la charla con la oficina de vuelo, él preguntó algunas cosas, evidentemente trató de tener orientación, pero su pericia estaba basada en la observación visual del ambiente. Y es allí donde él, en su instinto personal, fracasó, porque él pensó que su helicóptero, su nave, estaba nivelada, es decir, estaba en una posición paralela al piso, al suelo, que iba volando en forma horizontal, pero resulta que no, que iba volando en forma inclinada y a su vez estaba perdiendo altura constantemente. En esa posición, sin ver la ladera de un monte, allí se estrelló y murieron todos los que iban a bordo del helicóptero, inclusive, por supuesto, este famoso basquetbolista retirado, Kobe Bryant. Fue muy lamentado el asunto. El tema está aquí donde quiero aplicar la palabra orientación, y me estoy guiando por un informe de ese accidente. Se le llama la desorientación espacial. Desorientación espacial.
Cuando un piloto de un avión o de un helicóptero ya no discierne cómo está su aparato en el aire, no alcanza a percibir si está subiendo o bajando, si está nivelado, si está inclinado. Lo cierto es que en este caso, esa desorientación a este piloto, que no tenía todavía la aptitud suficiente como para guiarse por los instrumentos, hay un instrumento que marca el nivel, no fue suficiente para él, sino que procuró constantemente guiarse por su visión. Bueno, lamentablemente murieron todos, él inclusive. Así que la desorientación, fíjese en este caso, este hombre no estaba intentando nada malo, él tenía seguramente una vida muy normal, su familia también lo tiene que haber llorado, sin duda. Él intentó hacer un gran favor, prestar un gran servicio, ganar un poco de dinero con eso, pero lamentablemente encontró él la muerte y todos los ocupantes del helicóptero. La desorientación, no saber en qué estado me encuentro, cómo estoy. La Biblia, como le dije, no usa esta palabra, pero sí vale la pena mencionar algunas cosas que me van a servir de base con una expresión que comúnmente tengo en este programa, que es cuando hay ausencia de vida espiritual. No estoy juzgando a ese piloto desde ese punto de vista, simplemente estoy tomando el episodio de su desorientación espacial que le costó la vida a él y a todos los ocupantes. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene desorientación espiritual? Cuando realmente no reconoce la necesidad de tener una vida espiritual constante, que perdure en el tiempo de todos los días, y cuando llegan esos sacudones tremendos de la vida, como es la muerte de un ser querido en forma inesperada, una noticia mala, perder un empleo, que se muera un hijo, cosas son extremas. Yo sé, digamos que creo que ninguno estamos preparados para eso, pero simplemente cuando lo espiritual está en nosotros, reaccionamos distinto. Esto es lo que importa. ¿Cómo reaccionamos frente a lo malo? ¿Cómo reaccionamos frente a la situación imprevista que se nos viene encima y nos encontramos desarmados, es decir, tomando la figura de un arma, ¿no? Nos están atacando de alguna manera y no sabemos cómo defendernos porque no tenemos arma contra eso inesperado que nos ha venido a nuestra vida. Interesante, ¿no es cierto?, que podamos pensar esto, porque a todos nos puede pasar. A la persona más rica le puede ocurrir que se le muera en un accidente un hijo y él tiene los bolsillos llenos de dinero, por decirlo así, el que no tendría problema para hacer cualquier tipo de operación, salvataje, pero en un accidente y de avión, dígame, ¿qué puede prever uno allí? La muerte está en un alto porcentaje posible y por más que haya dinero, allí no hay nada para recuperar. Es decir que es importante poder entender lo que es estar desorientado en lo espiritual. La desorientación espiritual es no entender qué rumbo tiene nuestra vida. ¿Vale la pena considerar lo espiritual o no? Por experiencia personal, yo le digo, la orientación espiritual lo hace a cualquier persona mucho más fuerte para las cosas inexorables de la vida. Y usted sabe a qué me refiero cuando digo inexorable. La muerte, por ejemplo, que pasan los años, pasan las etapas, quedar viudo, quedar viuda, perder un hijo. Siempre estoy hablando cosas malas, pero
sin duda también puede una persona estar desorientada si de golpe le viene algo demasiado bueno que jamás esperó, y también de golpe encontrarse, decir, claro que en ese caso parece más fácil de resolver, porque no hay ausencia de nada, ¿no? De todas formas, el mundo no tiene la luz suficiente. Sí, hay gente que le promete decirle a usted su futuro. Yo le aconsejaría que nunca tome ese camino. Ese es un camino de tinieblas. Es entregar el futuro a gente que maneja las tinieblas, maneja el azar, maneja la suerte y maneja la inspiración que viene de una sola persona, de un solo ser espiritual que maneja esas cosas. Se llama Satanás o diablo. La persona dice que usa el nombre de Dios, tal vez, pero esa persona que, por ejemplo, sana en el nombre de Dios, le preocupa la vida personal, porque cuando Jesús sanaba, le decía, vete y no peques más, y a alguno le dijo, vete y no peques más para que no te venga algo peor que lo que tenías. Es decir, a Jesús le importaba el después, y debe importarnos el después de un milagro en una persona, después de un hecho positivo en una persona. Nos debe importar, porque ahí tiene la oportunidad una persona, cuando recibe algo bueno, de enderezar su vida si no la ha manejado bien hasta ese momento. Sí, yo sé de muchas personas que han acudido a reuniones así multitudinarias. Hay un hombre argentino llamado Carlos Anacondia, es evangélico, él es un evangelista, es decir, predica el evangelio, es un hombre de gran oración, ora por las personas y Dios le responde concediendo muchos milagros en muchas personas. Es de Argentina y él se ha recorrido el país casi entero. Acá Crespo nunca vino, en Paraná vino 2 veces, pero ha venido a muchísimas ciudades de Entre Ríos, siempre invitado por todas las iglesias. Él no va a donde una sola iglesia lo invita. Él no quiere un pueblo dividido, él siempre va a donde todos están unidos, porque entiende que la bendición de Dios es más grande cuando los cristianos estamos unidos. Estábamos hablando de desorientación. Bueno, lo que mencioné tiene que ver con la acción que Dios elabora levantando hombres que ayudan justamente a detener a una persona en el camino y decirle, si tomas tu camino a partir de ahora con Dios, vas a tener un verdadero destino, el destino que Dios ha fijado para todos los que creemos en Él. Se llama vida eterna. Y esa vida eterna es para todos los que creen en Jesucristo. Así que, amigo mío, tenemos que buscar una orientación. Esto hay que decidirlo. Usted tiene que saber a dónde va a dirigir su vida. Y yo le aconsejo que busque esa orientación en Dios. Y ya seguimos hablando enseguida, luego de escuchar un poquito de música, para que usted se relaje un poquito. Si estamos cenando, allí lo haga con tranquilidad y luego vuelva a prestarme atención, porque tengo algo más para decir.
Bien, seguimos hablando entonces con este tema de esta noche, que es la orientación. La orientación en nuestra vida es absolutamente imprescindible, no nos puede faltar. Tenemos que dirigir, tenemos que saber a dónde estamos dirigiendo nuestra vida, y no solamente en la vida terrestre, sino también más allá de la muerte física. Hay que orientarnos según Dios. Le voy a leer algunos versículos de la Biblia. Usted tiene Biblia, puede buscar este texto que está en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro muy importante porque tiene consejos de parte de Dios. Capítulo 3, verso 5 dice: fíate o confía en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A algunos le puede resultar chocante este consejo, porque dice, ¿cómo Dios dice que no confiemos en nosotros mismos? Bueno, el tema está en que podemos confiar en nuestra experiencia, repetimos hechos, pero hay cosas que queremos empezar a hacer, y nos lanzamos a hacerla sin la previa consulta, sin la experiencia de otros. Yo tuve un accidente a los 12 años, quise caminar por un tapial contra una pared, era un tapial y una pared, quise caminar por un espacio angosto, confié en mí mismo, dije, yo soy chico, estoy seguro, tengo equilibrio, pero no anduvo la cosa, y de 3 metros de altura caí, y luego tuve que soportar 20 días, gracias a Dios caí parado, tuve que soportar 20 días de yeso en mi pierna izquierda, que fue la que soportó todo el golpe, el peso de mi cuerpo al caer. Es decir, la prudencia me lleva a decir, a ver, esto nunca lo hice. Voy a tratar de conseguir un consejo. No quiero lanzarme a hacer algo sin pedir un consejo, porque puedo equivocarme, puedo errar y tal vez pierda demasiado. Y esta es la cosa. A veces confiar en nosotros mismos nos lleva a estar desorientados, porque cuando empezamos un camino con el cual nunca anduvimos, no pedimos ayuda, no lo consultamos ni siquiera a Dios en su palabra, entonces cuando vienen los primeros sinsabores decimos, acá hay algo que no está bien. Tal vez a usted le pasó, tal vez se sintió desorientado, pensó que estaba haciendo bien, pero resulta que en determinado momento sacó la conclusión de que estaba equivocado con lo que había pensado en un comienzo. Mire, le voy a dar otro texto de la Biblia que lo encontramos en el libro de Jeremías. Si le pareció fuerte el primero, este le va a parecer más fuerte. Mire, pero es consejo de Dios. Está en el libro de Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad que es más fuerte que el otro, no? Normalmente el corazón para el ser humano son los sentimientos. Y, por ejemplo, hay una frase: nunca tomes una decisión en caliente. Es decir, te pasó algo, te enojaste, se te hirvió la sangre por un momento. Hablo como hablamos normalmente en la vida cotidiana. Se te hirvió la sangre por un momento, se te puso la cabeza roja y ahí tomaste una decisión. Lo más probable es que no sea la mejor. Por eso la Escritura dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Es decir, otra vez, confiar en nosotros, y jamás el hombre, esto lo aconseja todo el mundo, ¿no? No hace falta ser bíblico, porque es una experiencia tan común. Una persona enojada no tiene que tomar decisiones allí. Conversaba el otro día con algunos muchachos acá de la iglesia, de la congregación, y hablábamos de este tema,
y decíamos, bueno, no hay que tomar nunca decisiones en caliente, ¿no? Y normalmente hay que pararse, y el consejo de mucha gente, contá hasta 10. Pareciera que en esos segundos, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 10, pareciera que en ese lapso de tiempo uno se calma. Y es muy cierto, porque una persona se enojó, por ejemplo, voy a hablar del violento. Una persona se enojó, lanzó la trompada, pegó, y automáticamente, cuando dañó, automáticamente su enojo perdió nivel. Y ahí reacciona y dice, ¿qué hice? Bueno, siempre hay gente que el enojo no se le pasa tan rápido, porque le ha dado un espacio muy grande adentro. Lo cierto es que el enojo desorienta. Nuestra prudencia, cuando está ausente la prudencia y tomamos decisiones rápidas, también resulta en desorientación. No consultamos a los expertos, a los que nos pueden dar un buen consejo. Realmente es muy serio el tema. La Biblia habla de luz. Recuerdo de niño, me tocó entrar para llegar a mi casa por un pasillo dentro de un gran edificio, que normalmente la lámpara, cuando yo era chico, calculo usted, eran las lámparas incandescentes que duraban muy pocos días, ¿no? Y cuando estaban prendidas permanentemente, 50 días, 40 días, y ya no había lámpara. Y yo tenía que entrar por ese pasillo tanteando, tocando las paredes. Yo sabía dónde podía haber algo que me hiciera tropezar. Iba calculando, miraba para atrás, la luz de atrás, y miraba para adelante, y para adelante no había ninguna luz. Yo sabía que había una escalera. Bueno, mi prudencia desarrollada con la experiencia de haber entrado muchas veces allí, bueno, cuando tocaba el escalón de la escalera dije, ya está. Ya a partir de ahí ya conocía hasta los números de los escalones, cuántas vueltas tenía que dar 2 vueltas y llegar a mi casa. La desorientación inicial era por falta de luz. No era desorientación, pero tenía que confiar en mi experiencia previa. Ahora, cuando uno entra en un lugar desconocido y no hay luz, es una situación difícil. Y tenés que entrar. Y por ahí escuchás allá en el fondo la voz de alguien que pide auxilio. Y tenés que entrar. Y no se ve nada. Imagínense los bomberos cuando está lleno de humo. Y tienen que entrar. Y tienen un traje protector, todo lo que usted quiera, oxígeno. Pero tienen que entrar. Sabe que va a correr riesgo. Que algo puede caerle sobre el cuerpo y dejarlo inmóvil. En ese caso, él ya sabía, tiene conocimiento previo, entra y se lanza, porque su tarea es salvar vidas. Amigo, la prudencia nos ayuda mucho, pero finalmente le voy a mencionar la brújula de Dios. La brújula, usted sabe lo que es la brújula. En el mar, cuando descubrieron el imán, y que la Tierra era un gran imán, y que teniendo un material imantado, que gracias a Dios existe en la naturaleza, imanes que siempre tiene un polo norte y polo sur, y el imán siempre se orienta. Dios puso este elemento para ayudar al hombre. Creó Dios los imanes naturales, una magnetita o algo así se llama, no recuerdo bien. Bueno, servía para poniéndola en un barco, que el capitán del barco supiera siempre dónde estaba el norte. Hoy la brújula es algo, se sigue usando, pero ahora mucho más tecnificada, con ángulos y llena de instrumentos. Tremendo, ¿no? Así que la brújula orienta. Para lo espiritual, la brújula que Dios recomienda es su palabra, es esto. Yo siempre le leo, me falta leerle todavía algún versículo más sobre este tema
nuestro del hombre, y un texto del Nuevo Testamento que nos habla también, ya se lo voy a leer enseguida, que nos habla también de esto, ¿no? Pero, querido amigo, la Biblia hoy está siendo vapuleada. La gente que está buscando este tema de la orientación sexual, queriendo hacer que dudemos de qué somos, es una tremenda mentira del diablo eso. No sé de dónde sacaron, pues sí sé. Hay un consejero que habla al oído. Si vos no escuchás a Dios, hay unos espíritus que vienen y te van a hablar y te van a enseñar todo contrario a Dios. Bueno, ahora están tratando de imprimir una Biblia modificada donde eliminan un montón de versículos que hablan en contra de la homosexualidad, que hablan en contra de todo este tema del género que se está hablando hoy como un gran descubrimiento y como tratando de eliminar lo antiguo. Bueno, si Dios lo dijo, no es antiguo, porque Dios es eterno, está en el pasado, está hoy y está adelantándose en el futuro de nuestra vida. Yo no lo llamaría antiguo a Dios, lo llamaría en todo caso un adelantado, porque sabe lo que va a pasar. Y yo prefiero guiarme por el Dios que me ama y no por palabras de hombres. Es decir, la orientación, esa orientación sexual que se habla hoy, basada en la percepción personal. Acabamos de leer un texto de la Biblia, no te apoyes en tu prudencia, no te apoyes en tu percepción personal. Amigo, la Biblia es muy clara, pero alguien quiere eliminarla, alguien quiere sacarla. Yo me aferro y lo invito a usted a que se aferre. Usted ama a la familia, aférrese a la Biblia, porque está todo esto golpeando a la familia, a la suya, a la mía, a la de todos. Defendamos la familia y usted va a conocer lo que es la paz de Dios. Pero le aconsejo, busque la brújula de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es la brújula que necesitamos. Hay mucho más para hablar. Tremendo. Le iba a leer un versículo de Romanos capítulo 8, 7, que dice: por cuanto los designios de la carne, de lo que yo siento en mi carne, son enemistad, son enemigos de Dios, porque no pueden sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no tienen poder. ¿Por qué roba un ladrón? Cuando Dios dice no robarás, porque él tiene una carne que le hace idear una idea de cómo armarse con cosas que a lo mejor le están faltando y se siente justificado en robar porque no tiene lo que necesita. Y no voy a entrar en ese tema porque es muy profundo, pero amigo, desorientarnos, basarnos, confiar en lo que sentimos es peligroso. Confíe en Dios. Dios amado, miro lo invisible que me muestra la cámara, miro a través de las cámaras de televisión, de las pantallas, miro, por supuesto, es una mirada humana, Señor, pero estoy pensando que aquel que mira este programa reciba bendición y reciba argumentos para buscar tu presencia. Te pido bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos, no se olvide. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,